Maestros, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy por la tarde. Vamos a platicar de un tema de verdad interesante y que creo que ahora pues acapara la conversación y la mente en muchísimos aspectos y creemos que es muy importante el que podamos pues comentar acerca de estos temas y ponerlos en el contexto correcto, ¿no? Yo me presento, mi nombre es Carlos Niembro, yo llevo la expansión para México y Latinoamérica de la empresa Edifice, en donde tenemos unas plataformas educativas que se centran en todo el contexto que tiene que ver con la comunicación y las aplicaciones para la creación de contenido. En esta ocasión, la verdad que me da muchísimo gusto invitar a un buen amigo y un gran experto, un amigo de Edifice, amigo mío también, que nos va a platicar de toda su experiencia. Él es el doctor en educación, perdí la diapositiva, pero bueno, te presento, es Dante Ramírez, él es el doctor en educación que nos va a platicar hoy sobre todos y cada uno de los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Dante, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Carlos, buenas noches. Gracias, el gusto es mío. Pues mira, yo quiero nada más rápidamente introducir la agenda que tú amablemente nos ayudaste a organizar y los temas de los que vamos a hablar hoy por la noche es que vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial, vamos a hablar de las ventajas del uso de la inteligencia artificial en la educación, vamos a hablar de las desventajas del uso de la inteligencia artificial, vamos a hablar de los usos que existen hoy en día dentro de la educación. Vamos a platicar un poco acerca de qué es el ChatGPT y luego también vamos a hablar un poco de lo que es la ingeniería de prompts, que en su momento Dante nos va a explicar. Maestros, nosotros tenemos un chat donde ustedes pueden ir escribiendo sus dudas y sus comentarios para que nosotros podamos ir pues tomando en cuenta todas sus opiniones y que podamos ir compartiendo junto con ustedes y resolviendo cada una de ellas cuando se les vayan presentando. Entonces, de verdad, siéntanse con confianza de escribir, de preguntarnos, de levantar la mano, de hacer preguntas, que vamos a ir dándole pues toda la prioridad a esta dinámica y esta conversación que podemos ir teniendo con todos ustedes. Entonces, Dante, pues si estás listo, si quieres empezamos, tú me dices que paso la siguiente diapositiva. Esta de aquí se me movió, aquí está la diapositiva para presentarte. También, aparte de doctor en educación, director de la Fundación Conectando Pasos. Y si quieres, para empezar, me gustaría que en unos segunditos nos comentes rápidamente en qué consiste Conectando Pasos. Muchas gracias, Carlos. Les cuento rápidamente. Conectando Pasos es una asociación civil mexicana. Hace 13 años nacimos con la idea de llevar tecnología educativa y poder hacer más fácil los procesos de educación a personas en estados vulnerables, principalmente a niños y jóvenes. Hemos hecho con grandes organizaciones a nivel mundial, pues muy buenos proyectos que han beneficiado a México. Tenemos una mención por parte de la UNESCO hace algunos años como la iniciativa móvil más importante en América Latina, una iniciativa móvil que hicimos aquí con una universidad particular que tiene 50,000 alumnos. Y bueno, pues la verdad es que muy, muy orgullosos de lo que hacemos y tratando de ayudar cada vez a más gente, ¿no? Y ahora trabajando ya en procesos con inteligencia artificial para integrarlos a modelos educativos, para apoyar a las instituciones educativas y a los procesos en sí de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias. Soy investigador en entornos de tecnología educativa y, bueno, pues les agradezco mucho, Edifice, de haberme invitado para poder
compartir con ustedes un poco del esfuerzo que hacemos hoy en Conectando Pasos y cómo la inteligencia artificial pues está no solo trastocando los temas tecnológicos gruesos, sino hoy lo tenemos metido en la educación y además el proceso pues no va a parar, ¿no? Cada vez se van a ocupar más tecnologías de inteligencia artificial, así es que estamos en un gran momento porque en lugar de paralizarnos por el miedo, pues deberíamos de estar tomando medidas en el asunto. Así es que yo los invito, por favor, a lo largo de esta plática, de esta charla, si me pueden ayudar, pues poniendo todos sus comentarios, sus dudas, ¿no? Sus preguntas acerca de la inteligencia artificial. Desde ahora, la idea es que hagamos un diálogo. La presentación está llena de preguntas, ¿no? Preguntas que les hago con respecto a pues, los usos y los manejos de la inteligencia artificial. Entonces, si ustedes me pueden ayudar, me ayudarían muchísimo haciendo este diálogo más nutrido para saber exactamente qué es lo que quisieran ustedes que tocáramos, ¿no? ¿Qué temas les gustaría que tratáramos en este pequeño diálogo que vamos a tener para que pueda ser productivo para ustedes, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres, empiezo con el primer tema, ¿no? Que es un tema de qué es la inteligencia artificial. Y bueno, aquí lo que me gustaría platicarles es más que una definición de la inteligencia artificial, de la cual ya existen varias, me gustaría explicar lo que es el test de Turing, ¿no? Y esta prueba de Turing, pues es un examen para decidir si la inteligencia artificial, ¿no? Es capaz de funcionar o no, ¿ok? Este test de Turing lo que hace es someter a las máquinas, someter a los procesos tecnológicos a lo que decimos que debería de hacer la inteligencia artificial y después de eso, de evaluarlo, se identifica qué tanto es similar a lo que produce el humano o debería de producir el humano en esa situación y si realmente es indistinguible, pues se pasa o se aprueba el test de Turing y entonces la inteligencia artificial pues ya tiene procesos educativos, procesos similares a la respuesta que daría un humano en un experimento que se hizo muy interesante con la Universidad de Harvard. En un LMS, en un Learning Management System, que es una plataforma que administra contenidos académicos, a dos grupos de estudiantes se les sometió a un examen específico, a una asignatura específica. Unos alumnos tenían atrás de su asignatura a desarrollar un profesor que les daba ciertas orientaciones y sobre todo daba realimentación a los procesos evaluativos que ellos estaban sometidos en esa asignatura. Pero otro grupo estaba sometido a la misma asignatura, sin embargo, en los procesos de orientación y de realimentación de sus trabajos y de sus evaluaciones, eran evaluados por una máquina de inteligencia artificial que les daba la realimentación. Les cuento los resultados porque eso es lo interesante de esta prueba. El 90% de las personas que estuvieron estudiando con un profesor, con un humano, se dieron cuenta de que atrás de ellos, de esa retroalimentación, que atrás de ese proceso educativo, realmente estaba un humano. Mientras que en el otro campo, ¿no? Los estudiantes que fueron sometidos al proceso de inteligencia artificial, cerca del 82% de los estudiantes no notaron, es decir, ellos creían que atrás de su asignatura había un humano, ¿ok? Dándoles la retroalimentación, la orientación de la asignatura y por dónde tenían que llevar sus contenidos académicos. Entonces es interesante notar, ¿no? O hacer notar
en los procesos educativos, que hoy la inteligencia artificial tiene una fluidez de contenido y una relación con los estudiantes que puede ser muy cercana a los procesos educativos que hoy los docentes o los tutores estamos formando, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque ¿qué podemos hacer como instituciones educativas, como docentes, para ayudarnos de la inteligencia artificial, ¿no? Y a veces, bueno, pues estas noticias alarmistas en donde el propio Bill Gates decía que en un futuro cercano los estudiantes van a ser reemplazados, los docentes, perdón, van a ser reemplazados por procesos de inteligencia artificial, ¿no? A mí no me gusta hablar del futuro, yo no soy futurólogo, creo que ese escenario tan catastrófico es muy poco probable que suceda, ¿no? Obviamente no tengo todos los datos que tiene Bill Gates a la mano, pero estoy seguro que por las condiciones propias de los procesos educativos tal y como los conocemos los expertos en educación, eso será muy difícil que suceda. Pero sí tenemos que tomar en serio cómo los profesores debemos debemos de utilizar los procesos de inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos educativos, ¿no? Sí, sí, A mí sí, me sí. gustaría, Dime. rápidamente, Dante, me gustaría agregar, o sea, lo que tú nos estás diciendo en un contexto es que sí existe, digamos, como una premisa lejana, donde la inteligencia artificial pudiera hacer algunas actividades que tuvieran, que suplieran algunas de las actividades que hacen los humanos en el contexto educativo, ¿no? Y que lo que nos estás, o sea, también lo que tú nos estás comentando es que lo que decías ahorita al inicio, que esto es una realidad, ¿no? Entonces, lo que veríamos es qué sigue, ¿no? O sea, tomando en cuenta un poco como estos dos contextos, qué sigue dentro del uso y del contexto de la inteligencia artificial dentro del modelo educativo, ¿no? Es correcto, Carlos. Es una realidad y ojo, el avance no se va a detener. Esto también es muy importante. O sea, el avance de la inteligencia artificial, aun cuando escuchamos en algún momento, hace un par de meses, yo creo que científicos e investigadores, incluso empresarios, ¿no? Como Elon Musk, decían que deberíamos de parar un poco los procesos de inteligencia artificial que ya existen para evaluarlos, cuáles eran las ventajas y las desventajas de los mismos. Hoy el avance de la inteligencia artificial no va a parar porque cercano a, ¿no? De noviembre del año pasado, en donde se hizo el primer lanzamiento de ChatGPT, a lo que tenemos en octubre de este año, pues bueno, las tecnologías de inteligencia artificial se están exponenciando, ¿no? Hoy tenemos cientos de miles de herramientas ya documentadas que utilizan de base procesos de inteligencia artificial en muchos ámbitos, no solo en la educación. Pero entonces el avance inminentemente no lo vamos a poder detener, ¿ok? Okay. Entonces, bueno, pues es un proceso que seguirá adelante y que tenemos que aprender a convivir nosotros los educadores y las instituciones educativas con la inteligencia artificial. Ok, entonces, si estás de acuerdo, me gustaría, ¿por qué no hablamos un poco de cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, claro. Si quieres, continuamos un poco, ¿no? Y aquí tengo algunas preguntas que espero puedan ser detonadoras. Espero que algunos de los participantes pues pudiesen darme sus puntos de vista. Sus puntos de vista, ¿no? Y cuáles son las dudas también que pudieran tener al respecto, ¿no? Entonces, yo como ventajas, les quisiera hacer estas preguntas. Primero, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Es decir, ya con esta premisa de que su avance no se va a detener, que el inminente uso de la inteligencia artificial en todos los niveles es avasallador y que no vamos a poderlo detener, ¿no? Que no está en nuestras manos detenerlo. E incluso, ¿no? Dentro de este estudio que se hizo del futuro de la inteligencia artificial en América Latina,
los gobiernos están poco interesados, los gobiernos en América Latina están poco interesados en abarcar estos procesos en este momento, ¿ok? El estudio se hizo en este año, el 2023, la publicación es del mes pasado. Entonces, en este momento, los gobiernos, tal y como lo estudió la Organización de Estados Interamericanos y la Asociación Pro Futuro, hoy los gobiernos de América Latina están poco interesados en el presente de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, dentro de los discursos políticos se va a escuchar muy poco el tema de la inteligencia artificial, ¿no? La siguiente pregunta que yo veo como ventaja es, ¿la inteligencia artificial podría servir para la gestión educativa? ¿No? Me gustaría un poco que ustedes, ¿qué opinan acerca de cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para los procesos de gestión educativa, ¿no? Y ahí tenemos varios ejemplos. En México nosotros estamos trabajando en la realización y la construcción de chatbots que ayudan a los procesos de gestión educativa, sobre todo para universidades con muchísimos alumnos, en donde se vuelve cada vez más complicado dar una atención de calidad y un servicio de calidad a los estudiantes. Pues bueno, con procesos de inteligencia artificial hemos estado parametrizando, ¿no? Para hacer algoritmos que puedan ayudar y solventar los procesos de gestión educativa con los estudiantes. Pero díganme, ¿cómo podríamos más meternos en el uso ventajoso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podríamos sacar un mayor beneficio dentro de sus instituciones educativas? ¿Qué opinan? ¿Qué les gustaría que pasara, ¿no? ¿Hacia dónde deberíamos de movernos las personas que estamos haciendo inteligencia artificial para poder servir a las instituciones educativas? La tercera pregunta es si podría servir para potencializar el aprendizaje y la evaluación de los resultados, ¿no? Es interesantísima esta pregunta, ¿no? Dentro de este estudio de la OEI, los primeros preocupados por el uso de la inteligencia artificial y los que tienen los puntajes de mayor conciencia del cambio y del impacto que tendrá la inteligencia artificial, es súper interesante, son los docentes, ¿ok? Se comparó a los docentes, se comparó a los gobiernos y se compara al sector privado. Los que menos tienen interés en el tema es el sector privado, según este estudio, y entonces es súper interesante. Y la cuarta pregunta, ¿no? Que me gustaría encontrar algunos comentarios, es cómo podría beneficiarse los docentes y su enseñanza del uso intensivo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún comentario, ¿no? Aquí estamos haciendo investigaciones bien interesantes, ¿no? Yo he hecho investigaciones con algunos grupos aquí en México y les doy solo un ejemplo, el ejemplo de las planeaciones educativas. Un profesor en los grados primarios en México, para hacer su planeación educativa semanal, tardaba entre 7 y 8 horas en una semana para hacer su planeación semanal, ¿ok? De lo que iba a ver sus avances programáticos de toda la semana. Con el uso de la inteligencia artificial, con una herramienta específica elaborada para docentes, con la metodología que se utiliza hoy en las escuelas mexicanas, hemos logrado reducir entre 2 y 3 horas el trabajo gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es una herramienta específica, pero bueno, vale la pena el ahorro, ¿no? Y el beneficio que están teniendo los docentes en sus procesos de enseñanza. Pero bueno, claro. Algunos comentarios. Dime, Carlos. No, claro, exactamente. Quería hacer énfasis aquí al comentario que nos hace la maestra Fanny Loyola, ¿no? Donde dice que la inteligencia artificial debe ayudarnos a procesar todo más rápido y en lo cual estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que tú nos podrás dar también algunos ejemplos de qué actividades hoy se ven pues muy favorecidas gracias a la posibilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Yo, por ejemplo, lo utilizo para que me ayude con correo, con post de mercadotecnia, de anuncios, ¿no? No sé qué algunos otros usos tú, Dante, o también maestros hayan visto que pueden favorecer un poco el uso de la inteligencia artificial, que ya favorecen nuestras actividades cotidianas en el día a día, ¿no? Claro. Mira, por eso me gustaría terminar con el tema de la ingeniería de prompts, porque es bien interesante cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Nosotros estamos viendo también
una ventaja en los procesos de evaluación, en las realimentaciones y retroalimentaciones de nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, los profesores utilizan la inteligencia artificial. Hoy estamos diseñando evaluaciones para la educación a distancia que pueden ser evaluadas y procesadas con inteligencia artificial, dar un proceso evaluativo individualizado, un proceso de realimentación individualizado a nuestros estudiantes, y el profesor, ¿no?, tiene las alertas, ¿no?, o los mensajes de cuáles son los estudiantes que no han notado o que tienen todavía algún hándicap para poder generar un mayor aprendizaje, ¿no? Creo que lo que dice Fanny es súper interesante, de ayudarnos a procesar todo más rápido. Y perdón que les diga un ejemplo, pero me llama mucho la atención cómo hoy hacemos uso de la tecnología y cómo queremos que la tecnología nos ayude y nos favorezca en nuestros desarrollos profesionales y personales, ¿no? Incluso. Una pieza, no lo sé, un Alexa, un Google Home, estas piezas de tecnología hoy que utilizan inteligencia artificial que tenemos en nuestra casa, pues son piezas tecnológicas avanzadas, ¿no? Es decir, son piezas tecnológicas que entendemos que se necesita un concepto tecnológico avanzado para poderla lograr, ¿no? Para que existiera esto en la historia de la humanidad. Pero es interesante ver cómo una de estas piezas cuesta tan barato con respecto a piezas artesanales que hoy se pueden hacer, ¿no? Es decir, una artesanía, una vasija hecha a mano, pintada a mano, puede costar 10, 20, 100 veces más que un proceso tecnológico de estos, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar a procesar todo más rápido. Sin embargo, a nivel global, estamos hoy también rescatando estos procesos manuales, ¿no? Y un poco la educación, para los que somos expertos en educación, sabemos que el proceso educativo es un proceso manual y artesanal, ¿no? Decía un pedagogo mexicano, ¿no? Cuando le decían a José Vasconcelos cuál es la definición de hombre o de persona, él decía, cada uno es cada uno con sus cadaunadas, ¿no? Perdón por mi español tan folclórico, pero eso decía definiendo al hombre. Y el proceso educativo es un proceso artesanal. Entonces, sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero tenemos que rescatar a la persona y al proceso educativo completo para que ese proceso educativo sirva y mejore profesionalmente y personalmente a las personas. Y eso sigue siendo un proceso totalmente individualizado y que depende de los docentes, ¿no? Perdón. Claro. No sé si quieres que continuemos. Aquí la maestra Carla Carreón también nos hace un comentario, ¿no? Y dice que ella lo ocupa para que le ayude a redactar de forma correcta correos o avisos para los padres de familia, ¿no? Que creo que también ese es un tema súper práctico, ¿no? Todo lo mejora en redacción la inteligencia artificial, ¿no? Es correcto, y además te da buenas ideas, ¿no? Para empezar a redactar. Yo lo utilizo para temas de cartas, por ejemplo. De repente no tienes como una idea de cómo empezar o qué ideas debes de tomar para generar un mejor impacto, ¿no?, dentro del lector. Y entonces, pues de repente puedes hacer este tipo de cosas para mejorar, pues bueno, ideas de redacción, ¿no? Me parece muy interesante, la verdad. Claro, la verdad es que sí, y aparte también tiene pues la posibilidad, a mí lo que me gusta mucho es el uso de las palabras, ¿no? Entonces, hay veces que no se te ocurre la palabra correcta y solo con preguntarle siempre tendrá una buena sugerencia de cómo hacerlo, ¿no? Claro, claro. Miren, hoy, perdóname, Carlos, hoy les doy algunos ejemplos clave de cómo se está utilizando en las instituciones educativas, ¿no? Hoy estamos utilizando la inteligencia artificial primero para transformar los ambientes de aprendizaje, ¿no? Hoy podemos tener ambientes de aprendizaje no solamente mucho más eficientes, sino hacer procesos de aprendizaje. Cuando generábamos tecnología educativa hace 15, hace 17 años, ¿no?, cuando nacían los primeros LMS, cuando se empezaban a masificar las primeras sistemas de aprendizaje en línea, nosotros decíamos, eso nos va a ayudar a individualizar el aprendizaje. Hoy podemos hacerlo.
gracias a los procesos tecnológicos, ¿no? De inteligencia artificial. Entonces, hoy sí estamos realmente transformando estos ambientes de aprendizaje. Hemos visto un incremento de la motivación estudiantil cuando utilizamos inteligencia artificial en estos ambientes de aprendizaje impulsados con estos proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Los estudiantes se motivan porque tienen una educación pues, más individualizada, más un acompañamiento con su tutor, con su profesor más cercano, ¿no? Obviamente hay aprendizajes más allá de la escuela, eso es algo que han notado mucho los profesores, ¿no? Que hoy podemos extender la escuela a esas 4 aulas que tenemos frente a nosotros. Y bueno, pues existe un apoyo inminente a la gestión escolar, ¿no? Hoy las instituciones educativas se están dando cuenta que la inteligencia artificial nos puede apoyar en los sistemas predictivos de la propia gestión escolar, ¿no? En predecir los alumnos que tienen probabilidades a darse de baja, ¿no? Que tienen probabilidades a reprobar alguna asignatura. Entonces, bueno, pues hoy los sistemas predictivos en la gestión escolar nos pueden ayudar muchísimo a acompañar de una mejor manera como institución educativa a nuestros estudiantes. Claro, claro. Bueno, hemos hablado entonces ahorita de cuáles son las ventajas. Siempre se ha platicado de que hay muchos mitos y también hay un poco ahí de riesgos en ese contexto. Entonces, si estás de acuerdo, ¿por qué no platicamos ahora de cuáles son un poco las desventajas que identificamos en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Mira, para las desventajas preparé estas 3 preguntas. Primero, ¿qué valores y competencias ustedes consideran necesarias para el trabajo en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Esto es importante porque hoy estamos en un momento en donde tenemos un poco de miedo y de resistencia a lo que se puede generar con la inteligencia artificial, pero también tenemos una gran expectativa de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Entonces estamos en un momento de miedo de lo que puede generar, pero una expectativa de lo que se puede lograr con ella. Entonces, bueno, ¿qué valores y qué competencias necesitaríamos para trabajar en la inteligencia artificial, ¿no? Y luego, la inteligencia artificial podría proporcionar aprendizajes a lo largo de la vida. Uno de los propósitos educativos que tenemos hoy en las metodologías actuales de educación es cómo hacemos para que los aprendices tengan realmente competencias que les ayuden de manera profesional y también que impacte su vida personal. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para este tipo de cosas, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las preocupaciones éticas que tenemos relacionadas con el uso de la IA en la evaluación y en la toma de decisiones en la educación y cómo podríamos mitigarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay un montón de cosas que podemos ver, ¿no? Primero, ¿qué valores y qué competencias necesitamos? Pues bueno, pues necesitamos valores y competencias del uso de la tecnología. Hoy cada vez más, incluso esto es una realidad, las compañías tecnológicas pues esperan que tengamos una mayor exposición a las pantallas, ¿no? Entonces tenemos que aprender que los procesos tecnológicos son procesos que nos van a ayudar, que nos van a dar una facilidad para impulsar mejor nuestro trabajo, nuestro desarrollo profesional e incluso nuestro desarrollo personal, pero necesitamos saber que son procesos tecnológicos y se quedan ahí. Es decir, la tecnología es importante, es muy importante. Su avance no se va a detener, pero en el proceso educativo lo más importante es el estudiante. Entonces, lo que necesitamos es utilizar la tecnología para el beneficio de los estudiantes. Y eso lo tenemos que saber como institución educativa, como profesores, y enseñar a los alumnos que lo más importante no es el uso de la tecnología por el uso mismo, sino el uso de la tecnología para mejorar sus condiciones de estudiante y de persona al final de cuentas, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a mejorar los procesos a lo largo de la vida. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario, veo por ahí que se mueve. Sí, mira, aquí el profesor Alejandro Verduzco nos hace un comentario que también considero súper relevante. Dice, me parece que la inteligencia artificial no quitará empleos, salvo aquellas personas que se resistan al cambio o que no quieren dominar la tecnología emergente, como lo ha sido con todos los avances tecnológicos a lo largo de la historia, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, algo que
que yo no me canso de observar todos los días que tengo la oportunidad de visitar colegios, es que los maestros que se resisten a entrarle a esta dinámica y que se han resistido a lo largo de los años, pues poco a poco han sido superados por la gente que sí le ha entrado al tema de la tecnología, ¿no? Y más ahora con el contexto de la inteligencia artificial en todo este mapa educativo, ¿no? No sé tú qué opinas, Dante. Sí, les doy un ejemplo en un minuto, ¿no? El ejemplo de la música. Yo afortunadamente tengo más de 17 años ya dando clases en el Conservatorio de Artes del Estado de Hidalgo. Me encanta el audio, ¿no? Y bueno, pues hemos seguido mucho, obviamente, la industria musical, ¿no? Ahí hablamos mucho de eso, trabajamos mucho en eso. Y bueno, pues la industria musical se ha transformado en las últimas décadas, ¿no? Y hubo muchas personas que se resistían al cambio, ¿no? Hoy sí, a lo mejor vemos en un nicho gente que todavía sigue escuchando discos, ¿no? De manera análoga, pero bueno, ya la verdad es que es un nicho y es súper, súper chiquito. Pero ya hoy toda la industria se mueve a través de esos, de plataformas digitales, ¿no? Y los productores, los mismos músicos, hoy se han tenido que adaptar, ¿no? Y antes, pues bueno, los músicos ganaban fortunas vendiendo discos, ¿no? A las personas de nuestras edades, Carlos, nos acordaremos de los discos de oro que les daban a los artistas Claro. por la venta de discos. Hoy eso ya no existe, ¿no? Hoy puedes tener millones de reproducciones en una plataforma digital y tus ganancias son marginales, ¿no? ¿Qué es lo que está, cómo ha cambiado la industria? Pues bueno, la industria ha cambiado a una industria muy presente, a unos artistas en donde tienen que hacer conciertos, ¿no? En donde tienen que hacer muchas presentaciones para poder generar, pues, un ingreso digno e interesante en la industria musical, ¿no? Y eso ha cambiado, y entonces la industria ha cambiado. Hoy el gran negocio está en estos centros de espectáculos y en generar estos grandes espectáculos, más que en generar la propia música, ¿no? Por la música misma. Entonces, hoy la industria cambió porque la tecnología vino a romper el paradigma de que lo importante era la música y que se escuchara la música y que fuera una música, pues no sé, muy, a lo mejor, muy melodiosa, muy armoniosa, ¿no? Y hoy, gente que nos gusta escuchar o que estuvimos acostumbrados a escuchar estos tipos de armonía, pues cuando nos generan algunos músicos, música tan disruptiva, ¿no? Que puede o no gustar, pues nos decimos, ¿por qué pasa? Bueno, pues pasa porque a las masas les gusta y entonces eso es lo que van a ir a consumir a los lugares presenciales, ¿no? Claro, Entonces claro. la industria ha cambiado. Claro, y yo algo que veo con todo este contexto y lo que comenta el profesor Alejandro es que la tecnología en general, y hoy más aún también la inteligencia artificial tiene un papel importante, democratiza todas las posibilidades, ¿no? O sea, lo que tú dices en la transformación de las industrias que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la fotografía, que tiene que ver con el cine, pues hoy todo el mundo puede hacer música y la puede publicar. Hoy todo el mundo puede hacer arte en cualquier contexto y lo puede utilizar. Incluso también en el contexto educativo los maestros, ¿no? O sea, hoy los maestros pueden generar contenido y publicar ese contenido y tener muchísimo más influencia en muchos más contextos que los propios, ¿no? O sea, creo que es interesante. Yo sigo en TikTok a un maestro americano que se llama Matt, que me parece maravilloso, que comparte conocimiento y experiencias de todos los días muy profundas. Y creo que hoy la tecnología y la inteligencia artificial nos da oportunidad del desarrollo de todos estos elementos, ¿no? Correcto, correcto. Si quieres, avanzamos con la siguiente. Avanzamos, si quieres. Tenemos el siguiente comentario, es un poco también hablar de Sí. cuáles son los usos, ¿no? De cuáles son los usos de la tecnología, de la inteligencia artificial dentro de lo que tiene que ver el contexto educativo, ¿no? Sí, y ahí en los usos pongo 4 ideas básicas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros como instituciones educativas, como educadores, beneficiarnos de la inteligencia artificial? Pongo 4 conceptos básicos. Primero, la relevancia de la inteligencia artificial en la educación. Ahorita les doy algunos ejemplos. ¿Cuáles son los escenarios educativos que podemos generar con la inteligencia
artificial, ¿no? Un poco explotando nuestra imaginación y llevándonos hasta los límites hoy que la propia tecnología nos permite descubrir, ¿no? A veces creemos que no existen límites y eso estamos en un momento súper interesante porque hoy, pues bueno, podemos generar un montón de cosas que antes eran inimaginables, ¿no? Es decir, antes, cuando yo estudiaba los estadios primarios, ¿no? De mi educación, pues me decían, oye, pues vamos a estudiar lo que pasa en el Museo del Louvre, ¿no? Y bueno, pues ahí me ponían unas filminas porque tenía suerte y la maestra había ido alguna vez a Francia y había tomado unas fotografías, ¿no? Y me pasaba ahí las diapositivas, ¿no? Y me decía cómo era, ¿no? Y yo tenía que imaginar, ¿no? Y ta. Hoy podemos hacer una visita al Museo del Louvre en tiempo real, ¿no? O sea, hoy lo podemos hacer. Entonces hay escenarios educativos que antes no teníamos. Y también el papel de las instituciones y de los actores en la integración de la inteligencia artificial en la educación y cuáles son las condiciones y competencias para el desarrollo de la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Y bueno, creo que hay varios ítems que podemos revisar en este respecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas recomendaciones que yo pudiese hacer, ¿no? O que me atrevería a hacer a las instituciones educativas? Primero, bueno, pues hay que revisar la conectividad de Internet, ¿no? En nuestras escuelas de América Latina. Es decir, hoy seguimos teniendo problemas de conectividad en algunas escuelas de América Latina. Nosotros tenemos un programa inclusive específico para escuelas que tienen poca conectividad o nula conectividad y poder aún así, aún en esas condiciones, generar habilidades y competencias digitales que son indispensables para nuestros estudiantes hoy en día. Entonces, para poder generar esas habilidades, esas competencias, necesitamos revisar el tema de la conectividad. Entiendo que no solamente corresponde a las escuelas, también a los gobiernos, pero me parece que es algo que debemos de tener muy presente cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Obviamente también el tema de los dispositivos a los estudiantes. Cada vez ellos tienen acceso a mejores y mayores dispositivos y entonces eso implica pues también que nuestra infraestructura como institución educativa pues haya una infraestructura en donde podamos hacer uso, ¿no? De las ventajas que hoy nos pueden dar los sistemas de inteligencia artificial. Obviamente también la infraestructura de datos de aprendizaje. Esto es muy importante porque las instituciones educativas estamos acostumbrados a evaluar los procesos educativos al final de los mismos procesos educativos. Si hoy la inteligencia artificial nos puede dar datos predictivos, pues entonces los procesos evaluativos y la estructura de datos que soportan todo el proceso de aprendizaje, tenemos que tener una infraestructura tecnológica para poder generar esas predicciones que hoy la infraestructura de datos del aprendizaje nos puede dar, ¿no? Y bueno, otra cosa interesantísima, tenemos que incentivar al mercado, ¿no? Es decir, tenemos que llevar esta tecnología, tenemos que motivar a nuestros docentes, motivar a nuestros directores, ¿no? Motivar a nuestros socios corporativos de las instituciones educativas a que el proceso de la inteligencia artificial trae muchos beneficios a las instituciones educativas. Y esto también un ítem que no podemos dejar es el desarrollar los protocolos éticos, ¿no? Tenemos que desarrollar protocolos éticos adecuados y a la altura de cuál es el uso que le vamos a dar a los procesos tecnológicos, ¿no? Y llevar también a nuestros gobiernos en América Latina, esto es algo muy importante, llevar a nuestros gobiernos, pues la exigencia de desarrollar protocolos éticos en el manejo, uso y construcción de desarrollos que tengan su base de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me parece que que son algunos de los usos que la escuela y las instituciones de educación deberían de dar, ¿no? Claro, claro. Me gustaría hacer referencia ahorita a este comentario que nos hace, que me parece una súper buena pregunta del maestro Rodrigo Romo, que nos hace este comentario. Dice, estamos en clase de innovaciones educativas con las alumnas de pedagogía de la Universidad Anáhuac Querétaro, muchos saludos, y nos pregunta, desde la pedagogía, ¿cómo lograr el balance entre la enseñanza de la inteligencia artificial para niños y jóvenes sin alterar su proceso de desarrollo natural? Yo tendría algún punto de vista, pero me gustaría saber, Dante, rápidamente, ¿tú qué opinas al respecto? Mira, creo que los procesos educativos
el desarrollo cognitivo de los estudiantes lo tenemos perfectamente claro y mapeado, es decir, ya sabemos cuáles son los procesos de desarrollo educativos y evolutivos de las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra tecnología a esos procesos evolutivos, y educativos, ¿no? Y para eso hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Un ejemplo clarísimo lo tiene Edifice de cómo trabajar con niños en el soporte y en el desarrollo de tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuarlos. Entiendo que muchos de los procesos tecnológicos que hoy vemos en el mercado están diseñados para un segmento de la población joven, ¿ok? Incluso hablamos de brechas digitales, no con los niños ni los jóvenes, sí con las personas adultos mayores, ¿ok? Hoy estamos haciendo un uso cada vez más intensivo de la tecnología y estamos dejando fuera a las personas que por su proceso evolutivo no crecieron con el uso de la tecnología. Entonces tenemos que ayudar a esas personas a poderse involucrar también en los procesos tecnológicos. Entonces creo que tenemos que adecuar los procesos tecnológicos a estos procesos evolutivos y de desarrollo de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes, independientemente del nivel educativo en donde se encuentren, ¿no? Pero ¿tú quieres decir algo, Carlos, con gusto? Sí, a mí nada más, o sea, yo creo que hay ahorita una invitación a un rediseño y a una reconfiguración de algunas palabras, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos sin alterar su proceso de desarrollo natural, ¿qué entendemos por desarrollo natural hoy? Porque los alumnos que tenemos hoy en las aulas, pues son alumnos que nacieron ya digitalizados, entonces que parte de su desarrollo natural tiene que ver con el uso de la tecnología en ese contexto. Y aquí me parece sumamente relevante la siguiente pregunta que hace la maestra Carla, donde dice, ¿cuáles son los valores éticos que debemos enseñarles a los estudiantes al momento de utilizar la inteligencia artificial? Y yo creo que ahí nos da como una base muy útil para hablar de, pues el desarrollo natural hoy tiene que ver con el comportamiento ético, la ciudadanía digital y el comportamiento moral que enseñamos en el civismo, en las casas, en cómo lo debemos de poder manejar y ver en ese sentido, ¿no? O sea, creo que ya esto forma parte de nuestro contexto, de nuestro horizonte, ¿no? No sé tú qué opinas, Dante. Sí, y me da un gran pretexto, si quieres, para terminar ya mi presentación, ¿no? Con lo que es ChatGPT, que rápidamente en un párrafo se los digo, ¿no? Que es un modelo de lenguaje natural. No quiero enfrascarme esto porque no es una conferencia para hablar de ChatGPT, pero es un modelo, pero hablamos de él porque es el lenguaje a lo mejor o la tecnología más a la mano que tenemos todos, ¿no? Y la que realmente dio una disrupción en noviembre del año pasado, ¿no? Es un modelo de lenguaje natural basado en inteligencia artificial que utiliza la tecnología para procesar el lenguaje natural y simular conversaciones humanas, ¿no? Es decir, es una nueva forma de comunicarnos con la tecnología y cómo la tecnología nos va a dar respuestas, ¿no? Es decir, hoy nos vamos a comunicar o cada vez más nos debemos de comunicar con la tecnología de la manera más natural que lo hace el hombre. Entonces, bueno, ¿cuáles son los valores que debemos de enseñar a los estudiantes? Primero, ¿qué es lo que nos pueden contestar estos modelos de lenguaje natural, ¿no? Hoy los modelos de lenguaje natural estamos viendo que nos contestan con los mismos sesgos éticos que tenemos los humanos, ¿no? Cuando le preguntamos a ChatGPT, dame una lista de los filósofos más importantes, nos da una lista de 10 filósofos de Occidente, todos varones, ¿no? Y cuando le preguntamos a ChatGPT por qué todos son varones, nos da una lista de 10 filósofos de Occidente, mujeres. Y cuando le preguntamos a ChatGPT por qué los 20 filósofos que nos has nombrado todos son de Occidente, nos contesta con 10 filósofos varones de Oriente. Y cuando le preguntamos por qué solo varones, nos da 10 filósofas de Oriente, ¿no? Es decir, hoy los mismos sesgos que estamos viendo de manera social, pues los estamos reflejando en la inteligencia artificial. Entonces, creo que la pregunta, maestra Carla,
pues aun cuando podría ser sencilla de contestar, pues es relevantemente profunda de analizar. ¿Qué tenemos que enseñar? Los valores éticos, tal como lo dijiste, ¿no? Es decir, hoy tenemos sesgos éticos, y esos sesgos éticos que tenemos en la sociedad, hay un filósofo muy importante, Karol Wojtyla, del siglo pasado, que él nos decía, tal cual es la persona, porque tal cual es la familia y tal cual es la sociedad, ¿no? Es decir, la forma como vemos, como nos respondemos qué es el hombre, ¿no? Que es la base de la antropología filosófica, y la respuesta que le damos a esa pregunta, pues nos va a dar el reflejo moral de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que no hay una valoración ética específica para el uso de la tecnología. La valoración ética es una valoración ética general, ¿no? Es decir, sí hablamos hoy de ciudadanía digital, pero la base de la ciudadanía digital, pues es la sociedad del bien común, que estamos hablando de ella, pues desde Hobbes, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que revisar es justo cuál es la valoración ética que hoy estamos dando a la sociedad para entender por qué también, ¿no? Tenemos esos sesgos que están arrastrando las inteligencias, ¿no? ¿Cómo se podrían quitar esos sesgos? Dice Fanny, ¿no? Estoy aquí leyendo. Pues esos sesgos, enseñando valores éticos, enseñando ética, enseñando moralidad, ¿no? Que hoy nos cuesta mucho trabajo en las escuelas enseñarlo y a los gobiernos decirlo además, ¿no? Pues por un sinfín de cosas que nos están absorbiendo, ¿no? Que a lo mejor no vale la pena por temas políticos, ¿no? Es decir, hoy tenemos que hablar de discriminación de manera cruel, firme, ¿no? Y la solución, pues, es ser empáticos, o sea, no hay otra cosa. Pero hoy hablamos de cómo ¿no? las hordas de personas que vienen de otros lados nos quitan los trabajos, ¿no? Y y entonces, lo único de lo que no se habla es de la empatía. Entonces, bueno, pues si hoy queremos tener valores éticos, tenemos que hablar de valores en las escuelas, tenemos que hablar de moralidad en las casas y en las familias, ¿no? No solamente de la producción y de la tecnología, sino de una formación ética de la persona humana, ¿no? Y la primera reflexión es lo que pensemos que es la persona, pues eso va a ser la sociedad, ¿ok? Y paso al último, Carlos, ya para permitirles el espacio, de lo que hablamos de la ingeniería de prompts, ¿no? Esta nueva manera de comunicarse con la inteligencia artificial, ¿no? Y así me gustaría cerrar, porque es muy importante verificar y observar que lo que le preguntemos a la inteligencia artificial es lo que nos va a responder. Y ojo, no es tan sencillo hoy todavía preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces hoy hablamos incluso de cómo generar prompts inteligentes para que nos den las respuestas a las que queremos llegar, ¿ok? La manera de generar prompts para ChatGPT es muy sencillo. Actúa como X, voy a darte Y información, requiero que realices Z. Les doy un ejemplo rapidísimo. Actúa como un profesor de tercero de primaria. Te voy a dar la información que tengo el objetivo educativo de mostrar el ecosistema, de cómo se preserva el ecosistema del océano, ¿no? Necesito que me des algunos juegos infantiles para mis estudiantes para generar motivadores a la preservación de los océanos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me va a dar una lista de juegos. Y abajo les pongo el prompt de una fotografía que llamó mucho la atención del Papa Francisco con esta chamarra Balenciaga, ¿no? Blanca, pachoncita, puffy, ¿no? Y ese es el prompt, ¿no? Es un prompt muy complicado, es decir, para que la inteligencia artificial hoy nos dé ese tipo de cosas, no las puede hacer cualquier persona. Si ven el prompt, es un prompt de una persona que sabe de fotografía, ¿ok? Que de fondo tiene conocimientos técnicos del uso de la fotografía y del uso de las cámaras. Lo que quiero decir es, hoy el uso de la inteligencia artificial
no es tampoco tan sencillo como a veces creemos que es, ¿no? Entonces, para verdaderamente podernos beneficiar de su uso, necesitamos hacer las preguntas adecuadas y parametrizar los datos adecuados que necesitemos. Que eso es algo que nos puede dar para una conferencia, ¿no? ¿Cómo nos hacemos de datos educativos que puedan beneficiar a mi institución educativa, ¿no? Pero bueno, yo los dejo, ¿no? Bueno, sigo con ustedes, pero para mí ha sido un placer hablar de estos temas. Y bueno, a mí me pueden seguir y a la fundación en @conectandopasos, ¿no? Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Carlos, no sé si quieres que diga algo más, si quieres que... No, pues también yo agradecerte tu tiempo y tu conocimiento y la posibilidad también de este intercambio de ideas. Ojalá y que en el foro de la gente, tú y yo estamos regularmente en contacto y compartiendo ideas de oportunidades, pero bueno, que en ese sentido pues podamos tener también la oportunidad de compartir de nuevo con la gente, ¿no? Claro. Me gustaría no dejar sin contestar la pregunta última que nos hace la maestra Fanny, ¿no? Donde dice la tecnología no debería de ser solo datos sin sesgarlos. Y a mí me parece que es una pregunta súper interesante y que tiene también, como bien tú lo comentabas, mucha profundidad, porque yo creo que el debate y la riqueza del debate en la dificultad del contexto también nace de esos sesgos. O sea, es muy difícil encontrar un centro entre las cosas si no tenemos estos sesgos que nos permitan a veces navegar y que nos ponen en contextos peligrosos, ¿no? Yo platico pues un poco del contexto de la realidad que vivimos, que es bastante complicada con mi esposa, y mi comentario es que yo creo que siempre cuando hay algo malo que llega, hay un bien que empuja y que al final a veces nivela por algún tiempo y a veces gana uno un poco y a veces gana otro poco, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hoy tenemos que educar en estos sesgos, ¿no? O sea, tenemos que educar en estos sesgos para saber que hay felicidad, pues tiene que haber momentos de amargura, y hay una canción que dice que las nubes grises también forman parte del paisaje, ¿no? Entonces, creo que son cosas de las cuales tenemos que poder compartir, ¿no? A mí no me gustaría alargar muchísimo más la conversación. Nosotros invitamos a Dante a esta conversación. Nosotros somos Edifiz y esta es una conversación creada entre ambos dos. Lo que me voy a permitir hacer y sugerir es a los correos que utilizaron ustedes para registrarnos, les vamos a mandar información acerca de nuestras plataformas educativas que son One y Neo. Los vamos a invitar también a que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Si, por favor, Melina, me puedes poner aquí en el chat la liga de nuestro canal de YouTube. Este webinar va a estar también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan recomendar y lo puedan ver las veces que ustedes quieran y que lo puedan compartir. Entonces las vamos a buscar para buscar un momento de acercarnos y de presentarles nuestras herramientas educativas y que nos den la oportunidad pues de tener una conversación y de que sepan que si hay algo en el contexto educativo de la región de Latinoamérica, de México, en el que podamos colaborar y que podamos enriquecer mucho más esta conversación. Aquí ya Melina me hizo favor de poner la liga. Por favor, entre a nuestro canal, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que reciban las notificaciones de nuestros webinars, y me voy a tomar la libertad, como les menciono, de enviarles un correo para buscar una reunión y poderles hacer una presentación específica de nuestras herramientas, ¿no? Dante, no sé si tú quisieras cerrar con algo más. No, muchísimas gracias. Agradecerle, por supuesto, a las personas que nos están escuchando en primera instancia. Espero que sea de su utilidad y sobre todo que abra un panorama de reflexión, ¿no? En torno a la inteligencia artificial y cómo puedo beneficiarme como profesor, como institución educativa, como gestor escolar de los usos de la inteligencia artificial, ¿no? Me parece que debemos de romper estas barreras
y que a veces nosotros mismos estamos promoviendo de miedo de la inteligencia artificial para sobreponernos y saber que aun cuando no se va a detener el proceso tecnológico de inteligencia artificial, nosotros sí podemos beneficiarnos, ¿no? Y eso me gustaría que nos lleváramos más bien como reflexión. Espero que haya sido de su agrado la plática, ¿no? La preparamos un poco en este sentido de no ser tan metodológicos y darles tanta teoría, pero bueno, también nosotros en @conectando-pasos estamos constantemente pues generando algún tipo de eventos y mandando constante información acerca de cómo beneficiarnos de la tecnología a favor de los procesos educativos, ¿no? Así es que, pues muchísimas gracias a Edifis también, a ti, Carlos, a Melina, y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Dante. Maestros, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche y estaremos en contacto con ustedes. Hasta luego y buenas noches.